¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast preferido, Educación Sofocante. Como todos los episodios, me encuentro aquí con Eduardo Herrera. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, profe? No, pues bien, bien, aquí otra vez más en otro episodio, en otro bonito podcast, como dijiste, favorito. Su podcast preferido de Preferido es educación. exactamente, sí, educativo, es que no es educativo, en el podcast ya nada más nos centramos en el primer episodio en X tema. Ya, no, también hemos hablado de otros, Bueno, es así, de vacunación, de, de las de cosas elecciones, paranormales, sí. pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Para ambos y algo constante para todos los maestros de cualquier nivel, ¿verdad? La planificación didáctica. Comenzar diciendo que una planificación necesaria, ¿verdad? Es bien sabido eso para las intervenciones áulicas, ya sea presencial o virtual. Es el preámbulo para establecer una buena conexión entre lo que vamos a hacer en el aula para la generación de aprendizajes. ¿De acuerdo? Sí, no, totalmente de acuerdo, sí, básicamente eso es, esperando obtener buenos resultados siempre con los alumnos, básicamente, que básicamente para ellos, es para ellos, en parte. Sí, algo con lo que me gusta a mí empezar cuando platico sobre la planificación es ¿tú qué haces, por ejemplo, para inspirarte en planear? Realmente, bueno, si quieres tú cuéntame qué haces cada vez que planeas, ya sea para otros momentos educativos o para las jornadas de práctica. ¿Qué haces? ¿En qué te inspiras? ¿En qué basas tu proceso creativo? Tu- Tus estrategias, etcétera. Pues fíjate que yo no soy tanto de tener así quizás como una inspiración. Básicamente yo lo que hago cuando estoy planeando, para las jornadas de práctica más que nada, no he hecho planificaciones para otro tipo de situaciones. Pero generalmente lo que hago es de que checo el tema que vayamos a ver, o los temas que nos hayan dado en la jornada. Y lo que hago es como investigar un poquito, o sea, como que trato de saber un poco más acerca del tema. Y luego ya lo adapto a como sé que puede funcionar. O sea, yo no me baso al 100% en los libros de texto. A mí me gusta enseñar cosas nuevas o cosas diferentes a las del libro, ¿no? Porque si no sé si te has dado cuenta que en el libro como que son muy repetitivas en el caso de la materia de historia es muy repetitivo, siempre son las mismas fechas, entonces como que yo trato de darle ese giro, ¿no? Mencionar algunas de las fechas que ya vienen, pero mencionar también otro tipo de fechas importantes, porque así como que el aprendizaje de los alumnos, su conocimiento va a ser un poquito más amplio, van a tener mayor conocimiento y no van a batallar tanto en un futuro, más porque este aprendizaje histórico lo pueden aplicar. Porque muchas veces nos dicen fechas históricas de cosas y lo aprendemos, pero nunca lo hemos aplicado en la vida diaria y probablemente nunca lo vayamos a aplicar en la vida diaria. Entonces, en el caso de matemáticas lo mismo. Ahí sí realizo lo que viene en el libro de texto, pero ahí lo que yo hago es que darle mi estilo, por así decirlo, mi forma de explicarlo. De tal forma que me entiendan ellos y a la vez yo también entienda cómo es que ellos aprenden, cómo es que ellos lo entienden. En general yo no me inspiro mucho en quizás a lo mejor como dices de probablemente escuchar música o de que quiero mejorar de la jornada pasada. No, o sea, yo simplemente me centro como en buscar una nueva forma de enseñarles los temas que nos dan. ¿Tú, cuál es tu opinión acerca de lo que yo hago? Bueno, la verdad es que cada quien es libre, ¿verdad? Es lo que sea y debe de haber cierta autonomía de acuerdo al grupo y muy respetable, ¿verdad? Tu proceso. Bueno, cabe aclarar que como tal un proceso de inspiración, eh, no, pero sí debe de haber las condiciones necesarias para hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo te cuento que cuando iniciamos en la normal e hicimos nuestros primeros acercamientos a planear, a realizar un plan de trabajo, el cual incentive, ¿verdad?, la generación de aprendizajes en este proceso de enseñanza. Era muy complicado para mí, la verdad. Yo creía antes que llegar al aula era algo así. Nada más llegar al aula, ver qué vas a enseñar el día de hoy
y conforme a la marcha distribuir los temas, pero jamás me imaginé que había todo detrás de los libros de texto o de los... Pensaba que nada más era de alguna manera como improvisar o conforme a todo lo que tú sabías, ir enseñando. Realmente ese proceso que yo digo es concentrarme bien, analizar los contenidos, equipararlos con los planes, con los programas, inclusive con las ideas previas y obviamente, ¿verdad? Los recursos que están al alcance de nosotros como maestros, de los alumnos, aquellos que puedan ser manipulables o incluso también considerar las herramientas tecnológicas o aquellas que puedan ser utilizadas, pues sí, para, como tú dices, ¿verdad? Contrastar esa, pues, especie de normalización del libro de texto. Si bien trabajar nuevos materiales siempre es bueno o tratar de innovar, ¿verdad? En el aula, como ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, es indispensable para llevar un buen proceso de enseñanza. Fíjate que mencionas algo muy importante, mencionas eso de que tú pensabas que era improvisar al frente del grupo y si te fijas, esa es la idea que tiene la sociedad hoy en día de lo que es un maestro. Para ellos un maestro únicamente va, se pone enfrente de los alumnos y enseña, pero no se da cuenta de lo que hay detrás de esa enseñanza. Esa enseñanza lleva un proceso muy grande en el aspecto de que debes de conocer muchísimas teorías para saber cómo aprenden tus alumnos, muchísimas estrategias para ver cómo es que mejoran ese aprendizaje. Bueno, en este caso le llamamos como estrategias favorecedoras. Hacemos diagnósticos para saber cómo están los alumnos en su conocimiento. O sea, son muchas cosas las que la gente no ve y opina así nada más, como lo que tú dices, improvisa frente al grupo. No, hay una preparación, hay una planificación donde vamos a llevar un inicio, un desarrollo y un cierre de una clase, de una materia, de alguna actividad. Entonces es ahí donde pues yo creo que la gente debe como que informarse un poquito más de eso antes de quizás de hablar acerca de lo que es ser un maestro. ¿O tú qué piensas? Sí, realmente son muchos procesos. Como lo decimos, vincular el plan, el programa, prácticamente es dejar entrar en una tabla, en un formato, todos esos elementos curriculares para ir a la par de lo que vas a hacer. Ya después viene tú como maestro pensar no solamente en una clase, sino en toda una secuencia didáctica en la que se vean articulados diferentes conocimientos, ya sean los conocimientos previos del tema, los conocimientos nuevos con los que vas introduciendo a este, y a la vez una progresión, esa consecución de información que va a generar los aprendizajes de los alumnos. Ya finalmente consolidar tal vez esa información, esos conocimientos en algún producto. Estipular todas esas actividades, no sé cómo lo hagas tú, pero en un inicio y desarrollo durante diferentes, a un inicio, desarrollo y cierre en diferentes días, en diferentes sesiones, es indispensable, ¿verdad?, para establecer un buen ritmo de aprendizaje en los alumnos. Y un elemento muy, muy característico que también creo que se nos está pasando, la evaluación, ¿verdad? Muy marcada, que debe de estar en nuestras planeaciones o bueno, en esta planificación didáctica a la cual estamos atribuyendo hoy en día una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y finalmente una sumativa, que aquella que nos oriente a garantizar realmente los aprendizajes. Creo que la evaluación es de lo más importante y lo más crucial de todo esto, que debe de estar íntegro en la planificación. Sí, de hecho, creo que la evaluación es una pieza muy importante porque así sabemos también si la planificación está funcionando al 100%. ¿A qué me refiero? O sea, de si realmente los alumnos están aprendiendo. Sí, como lo mencionas todo, creo que hay muchísimos tipos de evaluación y los hemos visto, en este caso la diagnóstica, que en algunos casos cuando evalúas a tu grupo de manera individual, que los evalúas de manera grupal, etcétera. Hay que plantear ¿cómo se llama? Un instrumento de evaluación. Hay que saber cómo los vamos a evaluar, porque no nada más es evaluar por evaluar de que, ok, pues sí tiene todo, le pongo 10. A este le faltan dos cosas, le pongo 8. No, o sea, hay que tener un instrumento de evaluación con el cual podamos sustentar lo que nosotros estamos tanto pidiendo como haciendo. En este caso, una lista de cotejo, ponle, para evaluar ciertas actividades,
o una rúbrica de evaluación para ciertas actividades, como que todo este tipo de cosas nos van a ayudar a nosotros también a autoevaluarnos, a autoconcientizar, por así decirlo, de cómo es que estamos trabajando las materias, cómo es que estamos trabajando el área del aprendizaje y también cómo se va fortaleciendo ese vínculo del maestro con el alumno. Porque es muy importante, porque si este no existe, como que la enseñanza se ve, ¿cómo decirlo? Truncada, o sea, porque básicamente como no hay una relación existente, no se llevan, por así decirlo, el alumno puede no hacerle caso al maestro y el docente puede no hacerle caso al alumno y el chiste aquí es que no debe de ser así, o sea, creo que todo maestro debe poner como que de su parte y demostrar que puede enseñarle al alumno independientemente de cómo sea. Todos deben aprender lo mismo, por así decirlo, aunque lamentablemente tenga que ser así también, porque si te fijas los aprendizajes están como puestos de manera general, o sea, no checan, por así decirlo, cómo es que están los demás alumnos, se enfocan solamente en uno y ese uno es para todos, por así decirlo, y lo que provoca que también tu planificación didáctica tenga como diversas, ¿cómo decirlo? Como diversas modificaciones para que puedas aplicarla, por lo mismo de que no todos aprenden al mismo ritmo y no todos tienen los mismos conocimientos o no todos tienen la misma forma de aprender, bla, bla, bla. O sea, hay que tener muy presente eso, la evaluación, para poder trabajar una planificación al 100%. ¿O tú qué opinas? Sí, es importantísimo, ¿verdad? Si bien muchas veces es a la vez como el final de esta parte de la planificación, se encuentra constante, ¿verdad? Está presente desde la primera actividad que está haciendo el alumno, ya tú podrías estar evaluando, no sé, participación o las actitudes, o no sé, cuando está trabajando, la manera en que lo hace, las, perdón, las técnicas empleadas, el trasfondo implícito en lo que plasma en su contenido del producto. Son diferentes elementos, ¿verdad?, que se pueden ir equiparando para establecer una buena evaluación. Y así como tú lo mencionas, habría que relacionar los ajustes razonables o aquellas adecuaciones curriculares que puedan hacer para aquellos alumnos que lo necesitan. Si bien muchas veces el aprendizaje que vas a tratar es para todos, no todos los niños aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden mediante las mismas percepciones, algunos aprenden de manera visual, otros auditiva, otros de manera kinestésica. Es importante saber vincular, ¿verdad? Saber correlacionar todos este tipo de elementos para generar estrategias óptimas y a su vez, pues en conjunto, que funcione, que realmente sea verificado para que sea aplicado y garantice, ¿verdad?, esa generación de aprendizajes. Sí, de hecho, bueno, aquí también algo que mencionas que es importante eso de ver cómo aprende el alumno. En este caso existe pues el visual, el auditivo, el kinestésico. Creo que todos los alumnos son en general, creo que kinestésicos, creo que todos pueden aprender manipulando cosas. Pero también existen aquellos que son más visuales, o sea, les gusta más ver cómo otro lo manipula o cómo otro lo hace para ellos aprender. Y a la vez está bien, o sea, es una forma de aprendizaje muy, ¿cómo decirlo? Muy concreta, porque estás viendo cómo es que tu compañero lo está realizando y a la vez como que no quieres aplicar, o si llega a equivocar, no quieres aplicar esos mismos errores. Y es lo divertido, por así decirlo, o sea, básicamente estás aprendiendo del error del otro en la manera visual. En la manera auditiva, pues solamente tú estás escuchando al maestro y te escuchas a ti mismo y a tus compañeros sobre el tema que están tratando. Por eso ahí es muy importante en el auditivo, fíjate, como que aplicar actividades en el cual se puedan generar debates o quizás lluvia de ideas entre los alumnos, porque así ellos van a escuchar al otro compañero y van a aprender más de lo que ya tenían. Por ejemplo, su propio aprendizaje ya lo tienen, lo opinan, otro compañero opina lo mismo y a la vez como que complementa su aprendizaje con el de su compañero y ya, o sea, básicamente ahí ya tienes una estrategia favorecedora del hecho de que puedes trabajar de esa manera, no siempre obviamente, pero sí puedes trabajarlo para generar un ambiente de aprendizaje muy esclarecido, por así decirlo, muy claro frente a
a tu grupo, que en este caso muchos también pueden aprender de esa manera, los que llevan un ritmo de aprendizaje diferente, pueden aprender de esa manera, escuchando a los demás o viendo cómo hacen los demás las cosas para poder ellos aplicarlas después. Sí, muy cierto lo que mencionas. Además de todo esto, sentarse a planear, o bueno, ponerse a planear diferentes clases en diferentes asignaturas, nosotros que somos de primaria, es difícil, ¿verdad? Es complicado también. Si tenemos diferentes contenidos para todas las asignaturas, la manera en que, cómo va a aprender ese niño, pero también articular todos esos contenidos. Supongamos que estás trabajando alguna actividad en español y tiene una relación bastante importante con lo que estás en ciencias o en alguna otra materia. Es difícil, ¿verdad? Es complicado llevarlo a la práctica, ¿verdad? Todo esto. Si bien planear clases eh, exige conocer a tu grupo, las características generales, las particulares o inclusive aquellos intereses que comparten, ¿verdad? Para saber orientar adecuadamente lo que tú vas a enseñar. Yo te quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil para ti cuando planeas? Como que realizar la actividad, siento que es lo más difícil, lo más complicado, porque a lo mejor tienes ya la idea del tema, tienes ya el conocimiento previo quizás, y buscas alguna estrategia para poder aplicarlo, pero la actividad es la parte un poquillo más difícil porque no sabes qué poner, no sabes qué es lo que puede hacer que haga que el alumno aprenda de una manera que digas, hice un buen trabajo. Me ha pasado en anteriores prácticas de que yo planteo a lo mejor una actividad y no resulta como yo quiero o no resulta como el aprendizaje que se plantea, ¿no? Entonces siento que es lo más difícil que yo he tratado, o sea, en este caso de la planificación, la actividad es lo más difícil, no tanto buscar qué competencias se van a favorecer o qué habilidades, qué actitudes, todo eso, no, eso no es complicado hasta cierto punto, pero la actividad sí es lo que sí me falla, por así decirlo, porque no sé aplicar la que es correcta o no sé aplicar la que vaya a ser la que aplique ese conocimiento y aprendan de esa actividad. Para ti, ¿cuál ha sido lo más difícil, por así decirlo? Bueno, ahorita lo más difícil creo que ha sido los materiales didácticos o aquellos recursos que van a fortalecer el aprendizaje, ¿verdad? Si bien, bueno, yo te cuento, cada vez que me pongo a planear me siento, primero observo todos los contenidos y hago así ensucio en una libreta cada una de las actividades así eh, generales de lo que voy a hacer. Ya cuando llego al punto de que tengo todo por escrito de lo que voy a hacer, escoger los materiales es lo más complejo para mí. Si bien a lo mejor algo a mí me llama mucho la atención, no sé, lo último que me pasó fue que estaba trabajando el sistema solar. A mí me llamaba mucho la atención ver videos, ¿verdad? Si bien son animaciones, en la mayoría de los casos, ver videos, ya sean con animaciones o no, para mí siempre ha sido interesante. Igual para mis alumnos, no todos fue igual. Por ejemplo, la realización de maquetas, de dibujos, para mí me gustaba, ¿verdad? O me hubiera gustado que lo trabajaran de esa manera conmigo. Si bien no sé si para todos haya sido igual, creo que fue lo más complejo que identifiqué, la realización de materiales o recursos que llevaran o que garantizaran realmente que los alumnos aprendieran. Sí, es que si te fijas también como que va vinculado en parte, porque tú planteas tu actividad, pero dices, ok, ¿y cómo se los voy a demostrar? ¿Cómo lo voy a aplicar? A ver, vamos a hablar de los triángulos. ¿Qué puedo hacer o qué material puedo hacer para que ellos me entiendan básicamente? Que entiendan el tema de una manera muy, muy eficiente, por así decirlo. O sea, que no se quede como a medias de que, pues es esto y un dibujo de un triángulo, ¿no? O sea, hay que innovar, hay que ver cómo es que les llama la atención. A lo mejor si yo hago una maqueta de un triángulo grande, lo van a entender mejor porque les llama el tamaño, les llama los colores. Esas son diferentes cosas que tenemos que ver también. Sí, muy cierto, la verdad. Eh, Todo esto, al final de cuentas, lo que apliques garantizará el éxito o no de tu práctica, ¿verdad? Al final, tú como maestro eres el que te vas a dar cuenta si funcionó, si no, qué realmente les favoreció a tus alumnos, qué no, qué hay que cambiar.
etcétera. Sí, básicamente es eso. Bueno, quizás como un segundo punto, me gustaría preguntarte, ¿tu planificación se vio afectada de lo presencial a lo virtual? Sí, por supuesto. Realmente se vio muy afectada. Te digo, estamos en virtual desde nosotros, desde cuarto semestre. Ahorita estamos en sexto. Apenas en cuarto semestre yo, así como, yo le iba agarrando la movida, cómo hacerle con cada uno de los elementos de aplicación, los que ya mencionamos. Y de la nada salimos de una práctica que no concluimos y se quedó ahí todo. Ok, bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Problemas muy técnicos. ¿Sí me escuchó? Sí, ya te escuchaste. Perdón, se congeló la... ¿La computadora o qué? ¿Dónde me quedé? Dijiste que tu planificación se vio muy afectada de lo presencial a lo digital, por así decirlo. Ah, sí, que te decía que veníamos de una práctica, la verdad. Y Sí. ya nosotros pasamos a otro semestre en el que nos dicen van a tener intervenciones virtuales. Y uno tenía que considerar sesiones de 50 minutos. Realmente cubrir ese espacio a veces era muy limitante, ¿verdad? O nos faltaba, o a mí siempre me faltaba tiempo para mis actividades. Había algunas que terminaba bien, otras que me quedaba mucho tiempo, pero ya era una costumbre, ¿verdad? Saber qué hacer cuando estabas presencialmente y actuar adecuadamente, ¿verdad? Para que no hubiera fallas. Llegas a un espacio virtual en el que, obviamente por el cansancio, por la capacidad de los dispositivos, por la conectividad a internet, por diversas circunstancias, no puedes estar las de 8 a 1 como si estuviésemos en la escuela. Yo, por ejemplo, tenía un horario tengo un horario de 8 a 11 y tenía que dar, no sé, las 6 o 5 asignaturas para resolver dudas, en lapsos de 30 minutos, lo cual me limitaba bastante a no realizar una actividad de inicio. Bueno, sí las hacía, ¿verdad? Inicio, desarrollo y cierre, pero no marcadas como lo hacían en, en presencial, ¿verdad? Si bien algo muy bueno que trajo esto fue utilizar los videos o todos los elementos audiovisuales que fortalecían de alguna manera nuestra intervención. Creo que eso sí fue muy notorio, ¿verdad? En planear en presencial y planear en virtual. Hubo un cambio bastante significativo en todo eso. Sí, la verdad sí estuvo muy complicado esa nueva adaptación a la a la nueva realidad, por así decirlo. Nuevas tecnologías que aplicar en nuestra nueva forma de enseñanza, por así decirlo. Porque no sabemos si esto en algún futuro vaya a terminar o si en algún momento vaya a regresar. Aquí el chiste es que tenemos hasta cierto punto ya estamos un poco más preparados para afrontar una posible situación que se vaya a presentar en algún futuro. Yo personalmente también tuve un cambio bastante fuerte, pero no tanto. O sea, creo que a mí me favoreció en parte, porque a mí sí se me dificultaba un poco ¿cómo decirlo? El, el cuadro, ¿cómo se llama? El formato, El formato ese. sí. Sí, también se me llegó a dificultar un poquillo porque, o sea, sí entendía muchas cosas, pero otras sí las tenía como con mucha dificultad las hacía. Al final de cuentas terminé sacando una planeación bien hecha, pero sí batallé muchísimo. Y actualmente con esta nueva modalidad, si es el punto que nos hicieron como un mini cambio de formato, pues sí me ayudó bastante. Actualmente te digo, lo único que me falla o se me es difícil es planear una actividad acorde a los alumnos, acorde a cómo es que ellos aprenden, o sea, como que yo lo estoy aplicando a lo tonto, por así decirlo, o al improvisado, y es algo que no quisiera volver a hacer, porque lo he notado mucho en mis prácticas de que explico alguna actividad que probablemente ellos, los alumnos, no me vayan a entender. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues recurro a videos que yo hago personalmente o a videos de YouTube al mismo tiempo.
fueron cambios muy difíciles, por decirlo, pero a cierto punto también con muy buenas ventajas. Sí, ¿verdad? Como que se compensaba, porque yo me acuerdo en presencial, bueno, poniendo mi caso, que había contenidos que era necesario que una ejemplificación así verbal por parte del maestro no bastaba. Los niños requerían imágenes, requerían videos para tratar el tema, ¿verdad? Y muchas veces había limitantes de que no hay proyector o si ponías la pantalla de tu computadora era muy pequeña para 30 y tantos alumnos. Hoy en día con estas videollamadas, presentar en pantalla y ya todos los niños lo pueden ver a su disponibilidad, ¿verdad? Ha sido como que hay pros y contras de cada una, pero una de esas sí fue los limitantes existentes. Sí, la verdad sí. Pues bueno, ¿tú qué opinas? ¿Damos como finalizado o te gustaría hablar de alguna otra cosa de la planificación? Bueno, nada más retomar eso que ya mencionamos. Son diversos elementos de la planificación que han conducido, ¿verdad? Siempre a la generación de aprendizajes, bueno, como yo lo percibo. Realmente esa planeación es el plan de trabajo que vas a implementar para enseñar. Si bien es importante recapitular cada uno de estos aspectos, conducirán a otros más adelante, incluso para reflexionar, para evaluar o incluso para adecuar tu misma intervención que realizas, ya sea virtual o presencialmente. Sí, eso es verdad. De hecho, yo he notado mucho que las planificaciones se edifican a los que entran a la normal, incluyéndome o no sé si a ti, como que cuando nos la explican como que decimos, no, esto está difícil, esto no lo voy a poder hacer. Pero una vez aplicándolo, haciéndolo, como que esa idea cambia. En mi caso así fue. Yo pensaba que era muy difícil y siempre resulta pues que no es tan difícil. O sea, simplemente hay que echarle coco, por así decirlo. Pero sí creo que tenemos que retomar mucho que la planificación es una forma muy concreta de saber si tu enseñanza está siendo de buena manera, por así decirlo, que tengas autocrítica, autoevaluación de tu desempeño para que así puedas mejorar en algún futuro cuando ya te toque presentarte frente a un grupo oficialmente como licenciado en educación o si sacas una maestría como maestro en educación, básicamente. Es con lo que yo puedo dar a entender con la planificación. Sí, exactamente. Y bueno, retomando eso, si bien al principio se veía imposible, ¿verdad? Yo también veía como demás compañeras planeaban o ya sabían planear. Yo ni siquiera tenía la noción de qué era eso, ¿verdad? Si bien siempre va a ser el sustento de tus clases, es importante realizarlo por más mínima que sea el lapso en el que estás enseñando, conducirá a buenas prácticas, ¿verdad? Sí, eso sí, siempre va a generar una mejora de tu desempeño como docente. Sí. Pero, ok, ¿vas a decir algo? No, ya con esto podemos Ok. terminar. Ok, ya está, ya iba a decir el saludo y me interrumpe el saludo al final y me sentí interrumpido. Perdón. Pero bueno, amigos, hasta aquí este nuevo episodio de este nuevo podcast, el podcast número... más tarde veré qué número es. 8. Es el 8. Ah, su máquina, llevamos 8 Sí, episodios, excelente. creo que sí. Excelente. Entonces, en caso de que nos estén escuchando en Spotify, pues ya saben que pueden seguirnos. Y si nos escuchan en YouTube, bueno, nos ven en YouTube, pues pueden suscribirse, dejar su like, compartir y comentar acerca de alguna experiencia de ustedes como docentes en cuanto a la planificación de actividades. O si en algún momento quisieras algún consejo, no nos lo pidas porque nosotros no sabemos nada. Y pues nada. Bueno, a mí, suscríbanse a nuestro canal, síganos, denos like, comenten algún tema que les gustaría escuchar, igual si hay algún consejo o algo que quieran, con gusto lo trataré de resolver. Igual, Trataremos. lo que esté en nuestras posibilidades, trataremos. Era en broma, era nuestras broma. posibilidades. Sí. Y pues bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Adiós. Adiós.